Buenas noches a todos. Muchas gracias a los hermanos de la Academia de Formación Católica de Panamá por esta oportunidad inmerecida que me regalan de compartir nuevamente con ustedes. Vamos a dar comienzo a este tema sobre la realidad del rapto. Y entiendo que lo primero que deberíamos aclarar es cómo comienza la creencia en el rapto. Y es importante dejar claro de entrada que esta doctrina jamás fue predicada por ningún apóstol, que quede claro primero que todo. No fue mencionada por ningún padre de la iglesia. Nunca fue mencionada por ningún concilio. Jamás fue discutida en una universidad en el periodo escolástico. Y tampoco fue mencionada por ningún santo. Y para que le pongamos la cherry encima de este postrecito que estamos mencionando, mucho menos fue mencionada por los padres de la Reforma Protestante. Entiéndase que ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ninguno de los padres de la Reforma Protestante habló sobre la creencia del rapto. Comenzamos por eso, ahí de entrada. Porque este concepto del rapto, aunque parezca extraño para muchos, porque lo podemos escuchar constantemente en tantas partes, es tan y tan reciente que no aparece en los diccionarios clásicos de la espiritualidad, para que vayan tomando en cuenta la realidad del rapto. Pero, entonces, cuando aclaramos este punto, nos preguntamos, ¿de dónde sale esto? ¿Cómo comienza esto de la creencia del rapto? Bueno, vamos a tener en cuenta el primer detalle. El rapto, hay ciertas investigaciones, ¿verdad? Históricamente hablando, de personas que fueron haciendo algunas alusiones similares y fue tomando forma a través del tiempo. Por ejemplo, según una investigación que hizo el señor Paul Thigpen, que él es el autor de The Rapture Trap, perdonen mi inglés, ¿verdad? Con este acento jíbaro-boricua. Pues Paul Thigpen, como sea que se llame, que es el autor de The Rapture Trap, habla y dice que la doctrina del rapto nace aproximadamente en el siglo XVIII. Y vemos que históricamente las personas que fueron a partir del siglo XVIII hablando sobre este tipo de creencias, entre ellos podemos encontrar un ministro puritano que su nombre es o era Increase Matter, el cual escribe sobre que los cristianos van a ser arrebatados por los aires antes de que el mundo fuera consumido por el fuego del juicio divino. Ese fue uno de los que habló, ¿verdad? A partir del siglo XVIII. Pero él no fue el único que habló de este tipo de ideas, este tipo de creencias, porque más tarde otras personas pues publicaron ideas similares. Por ejemplo, como dice mi amigo y hermano Fran Morera, agájese en la peluca. Un jesuita chileno llamado Manuel Lacunza escribió un libro sobre la venida del Mesías en gloria y majestad. Este libro fue publicado en 1812 y en este libro se especula que los fieles que habían recibido la comunión con frecuencia serían en el fin del mundo recogidos por Cristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo era castigado. Oigan bien, esto fue un jesuita chileno que para 1812 escribió ese libro que se llamaba La venida del Mesías en gloria y majestad. ¿Y qué decía? Vuelvo y lo repito para que vean que esto es de loco, pero bueno, es una realidad histórica que no podemos tapar. Decía, ¿verdad?, que él especulaba que los fieles que recibieran la comunión con frecuencia, ¿verdad?, cerca del fin del mundo, iban a ser recogidos por Jesucristo para tenerlos seguros por 45 días mientras el mundo era castigado. Eso es lo que decía él, y eso era en 1812, imagínate. Ahora, tengan en cuenta este detallito aquí crucial.
que ese libro que ese jesuita chileno escribió para el 1812 fue traducido al inglés, y esas ideas sobre el rapto tuvieron influencia entre algunos grupos de cristianos sectarios. ¿Qué quiere decir eso? Que tristemente podríamos decir que la mayoría de estas creencias que vemos hoy día sobre el rapto salió prácticamente de los errores de un mismo jesuita católico. Es lamentable, pero es una realidad histórica que tenemos que tocar. Entonces, ya sabemos que Increase Matter hablaba de cristianos llevados por los aires para ser protegidos del castigo. Vemos este sacerdote jesuita chileno también con este tipo de ideas y creencias que influenciaron en el mundo anglosajón. Pero aquí viene el detalle, que quien verdaderamente puso, como se dice ahí, el sello para predicar de lleno sobre lo que es la creencia de rapto, fue el señor John Nelson Darby. Era un ministro protestante inglés que lamentablemente sufrió, como dicen por ahí, el gran fiasco de 1859, porque se le ocurrió la maravillosa idea de fijar la segunda venida de Cristo. Y como falló, pues entonces podemos decir que este tema del rapto tomó cuerpo definitivo gracias a ese gran fiasco de 1859. Vuelvo y repito, él fijó la fecha, no le salió la jugada, y entonces, como Cristo nunca acudió a esa cita protestante, pues ¿qué hizo John Nelson Darby? Pues empezó a lanzar lo que es este asunto del rapto para que la gente fuese preparándose para cuando Cristo viniera a llevarse su iglesia y las protegiera de la gran tribulación. Ahora bien, ya entramos, como quien dice, con un poquito de historia de cómo es que surge lo del rapto. Pero la pregunta de los 64,000 chavitos es la siguiente. Entonces, ¿por qué es tan famoso el rapto? Pues miren, lo primero que tenemos que empezar, ¿verdad?, que creo que es un detalle que se me pasó a la entrada, es la definición de los conceptos. Porque según, ¿verdad?, según los que profesan este concepto, si lo vamos a decir de esa manera, el rapto no es otra cosa que la venida secreta e inminente de Jesucristo para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes. Oye, o sea, una venida secreta e inminente, o sea que en cualquier momento, eso ya tiene que estar ahí a la vuelta de la esquina, para llevarse del mundo a los verdaderos creyentes. Y dice, según este concepto, esta creencia, que van a ser física y súbditamente arrebatados de este mundo y elevados por los aires para encontrarse con Jesús. Entonces, aquí entra un detalle bien importante. Ya sabemos que el concepto de rapto es una venida secreta e inminente, que Cristo se va a llevar a los verdaderos creyentes, que se los va a llevar física y súbditamente de este mundo y que lo va a elevar a los aires para encontrarse con ellos. Pero hay un detalle, que dentro del mismo mundo protestante ni ellos mismos se ponen de acuerdo. Y tú me vas a decir, ¿cómo así es eso? Pues mira, si fijamos, hay tres maneras en cómo lo ven los protestantes. El primero es que dicen que va a ocurrir el rapto antes de la gran tribulación. Eso es lo que le dicen pretribulación. Otro grupo dice que el rapto va a ocurrir durante la gran tribulación. Y otro grupo dice que va a ocurrir después de la gran tribulación, o sea, post-tribulación. Que de entrada ni ellos mismos se ponen de acuerdo en cuándo es que va a ser ese famoso rapto. Dicho esto, si nosotros miramos en profundidad las Sagradas Escrituras para hablar sobre esto, podemos ver que las Sagradas Escrituras dan testimonio de una única segunda venida de Cristo y de una única resurrección corporal de justos para bendición y de injustos para castigo. La resurrección corporal se describe en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Repito, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y escuchen lo que dice la palabra de Dios para que luego no digan que soy yo que estoy inventando. Repito, Apocalipsis 20 del 11 al 15 para que verifiquen y contrasten y corroboren esta información en sus hogares. Dice la palabra de Dios, no este servidor.
Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. El mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en cada uno, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Vemos que acerca del juicio, del único juicio que tendrá lugar en la parusía y sus consecuencias, nuestro amado Señor dijo, y lo repito tal cual, e irán los malvados al castigo eterno y los justos a la vida eterna, que eso también lo podemos testiguar en Mateo 25:46. Miren también lo que nos dice la palabra del Señor en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. No os maravilléis, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuál voz? La de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y lo repito nuevamente, esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 28 al 29. Para que vayan tomando nota y para que vayan viendo lo que verdaderamente nos dice la Sagrada Escritura sobre la venida final de Cristo, la única que atestigua las Sagradas Escrituras. Pero no nos vayamos Adrián, tan lejos. Sí. Adrián, sí. Disculpa. Los que tienen el audio encendido, por favor, si lo pueden apagar, porque se está entre la grabación se está colando los audios. Igual, se está colando en la grabación, pero de todos modos es para por favor, sí. Y después, cuando termina Adrián, ahí ábranlo todo lo que usted quiera y pregúntenle. Listo, Adrián. Estamos. Pues mira, siguiendo esa misma línea que estamos hablando de lo que verdaderamente atestigua la Sagrada Escritura sobre la única segunda venida de Cristo al final de los tiempos, mire lo que declara San Pablo. Escuchen bien, dice, pues es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, teniendo esperanza en Dios, que estos también abrigan de como de los impíos. Perdón, abrigan de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Esto está tomado de 2 de Corintios 5:10. Y también podríamos mencionar que si quieren lo pueden apuntar por ahí, ¿verdad? Para no seguir dándole vuelta a lo mismo. Hechos, capítulo 24, versículo 15. También podríamos aquí estar leyendo que van en la misma línea de lo que estamos hablando aquí. También Hechos 17, del 30 al 31. También tenemos Romanos capítulo 2, versículos 5 al 16, que todo esto atestigua lo mismo, van en una misma línea sobre esto que estamos hablando. Y también conte que Pedro, Juan y Santiago afirmaron esta misma verdad. ¿Sabe? No solamente estamos con Pablo o algún mensaje de Cristo en el Evangelio. ¿Sabe? Estamos hablando Pedro, Juan, Santiago, que fueron de los que escribieron el Nuevo Pacto, que decían todo eso. Y eso lo podemos atestiguar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 5, 17. Segunda de Pedro 3, 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 42. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Santiago, capítulo 5, versículos 8 y 9. ¿Sabe que todo esto que yo te estoy diciendo sobre la venida final de Cristo, la única de la que verdaderamente habla la Sagrada Escritura, está por todo el Nuevo Testamento y todas las Sagradas Escrituras? Lo que vamos a ver en todas esas citas que yo acabo de compartir, si se dan la tarea de confirmar lo que dice y corroborarlo, para que no digan que soy yo hablando, sino que lo van a poder corroborar cita tras cita, nos dicen que todos verán a Jesús en la parusía, en su segunda venida. Y mira, y te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo,
capítulo 24, versículos 30 al 31. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y sus ángeles juntarán a sus escogidos. Repito que eso está en Mateo 24, 30 al 31. Y también, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, se entiende sin lugar a dudas que la hora de la lamentación de todas las tribus de la tierra es la mismísima hora del arrebatamiento y del gozo de los creyentes. Entiéndase que es en la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos. Ningún pasaje de la Biblia dice esto que están profesando estas creencias erróneas, de que si se va a la iglesia, los verdaderos creyentes, viene una tribulación, después viene y regresa a Cristo. Vamos a ir analizando en profundidad qué dice la iglesia, qué dicen las iglesias de por ahí y qué dice la Sagrada Escritura. Porque yo creo que ya en lo que va, yo he brindado más de 12 pasajes bíblicos que dejan y atestiguan una sola, única segunda venida de Cristo, que es la parusía al final de los tiempos. Incluso, por otra parte, es importante tener en cuenta que los que creen que el rapto le evitará a los cristianos la tribulación, es importante que sepan que las tribulaciones de los cristianos son los sufrimientos y persecuciones que ellos deben soportar por su testimonio de Cristo. Son su corona y su gloria. Y si nosotros verificamos en el Nuevo Testamento, la mayoría de las 45 veces que el término griego que dice tripsis, algo así es que dice, que como tal se traduce en tribulación, aparece en el Nuevo Testamento exclusivamente para los creyentes. ¿Qué te quiero decir? Que si según el rapto, los verdaderos creyentes son arrebatados y los que se quedan aquí son los pecadores para sufrir una tribulación, ¿cómo puede ser posible que la Sagrada Escritura, de las 45 veces que menciona la palabra tribulación, la mayoría de ellas es con referencia a los cristianos, o sea, a los verdaderos creyentes? Hay que preguntarse eso, y esto no lo digo yo. Mira, te puedo dar algunos ejemplos porque no te voy a citar los 45 aquí, pero mira, algunos ejemplos. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16, 33. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Se lo está diciendo a sus discípulos, que ellos van a tener aflicción, pero que no teman porque Él ha vencido al mundo. Así lo dice el Señor, para que vean que la palabra tribulación va relacionada con los creyentes, no con los impíos en este aspecto. Otro pasaje más para que tengamos en cuenta lo que verdaderamente enseña la Sagrada Escritura. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 22. Pasando por tribulaciones, entran al reino de Dios. ¿Cómo puede ser posible que si según la creencia del rapto, la tribulación es para los impíos? Nos dice la palabra de Dios en Hechos 14, 22, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hay que preguntárselo, porque es que la palabra de Dios es más que clara. Mira más lo que dice la palabra de Dios. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y eso lo atestigua Romanos 5:3. O podemos ver Romanos 8:35 al 39. Mi gente, tenemos que estar pendientes a lo que verdaderamente dice la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Mira también lo que dice 2 Corintios 1 capítulo 1, versículo 4. Escuchen bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar también nosotros a los que están en cualquier tribulación. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Ven lo que estoy diciendo? Cuando miramos, y pueden hacer una búsqueda, esto no lo estoy inventando yo, es que esto es palabra de Dios. Cuando miramos, la palabra tribulación es relacionada con los creyentes, no con los impíos. Mira más, escuchen bien.
nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4. ¿Quieren que siga? Pues mira, te voy a dar otra más. Juan se identifica con los cristianos perseguidos a quien se dirige su libro y se declara su copartícipe en la tribulación. ¿Y cómo tú, ¿de dónde tú sacas eso? Vayan y lean Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Es ahí para cejarle con broche de oro. Pero vuelvo y le repito, de las 45 veces que menciona la palabra tribulación en el Nuevo Testamento, la mayoría es con relación a los creyentes. Así que de entrada, si tú me dices a mí que si el rapto, Cristo se lleva a los verdaderos creyentes para que venga una tribulación sobre los impíos, ya de entrada, la misma palabra descalifica esta creencia. Porque, miren, es porque la iglesia debe permanecer hasta el fin del mundo para dar testimonio de Cristo a todas las naciones. Eso lo dice Mateo 28 del 18 al 20. Cuando el mismo Cristo nos dice que estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Incluso es irónico porque ya que estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo nunca oró para que la iglesia fuera arrebatada antes del fin, sino para que el Padre la guardase del maligno. ¿Qué dice Juan 17:15? Se la dejo de asignación para que vean que esto no es invento de este servidor. Juan 17:15. Cristo nunca oró para que la iglesia fuese arrebatada antes del fin, sino para que el Padre la guardase del maligno. Ahora bien, mira también para que tú veas la importancia de que la iglesia verdaderamente tiene que permanecer hasta el final de los tiempos para dar testimonio de Cristo a las naciones. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo 13:30. Creo que no tengo que entrar en detalles a lo que se está refiriendo el Señor en el final de los tiempos. Por eso es que el trigo y la cizaña deben estar juntos. Los creyentes y los impíos debemos estar todos juntos hasta el final de los tiempos, que es cuando viene el juicio final, la segunda venida de Cristo. Por eso es que tenemos que tener claros esos detalles. Miren, para que tengamos en cuenta estas objeciones que se están presentando con referencia a esta falsa creencia del rapto. Lo primero, hay que dejarlo claro. Yo creo que ya lo he dicho indirectamente, pero lo tengo que decir directamente. El rapto se fundamenta en una errada interpretación de la Biblia. Punto. Ese es el primer detalle que tenemos que tener en cuenta. Vamos a leer la palabra de Dios para que entendamos. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Os decimos eso como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17. Eso es uno de los pasajes que utilizan interpretando erróneamente para decir que ahí está el rapto. Porque este pasaje, si tú lees detalladamente y si escuchaste cuando yo lo estaba proclamando, se refiere al fin del mundo. No se refiere a ninguna venida secreta anterior. Pablo demuestra que es el fin del tiempo cuando dice, y así estaremos siempre con el Señor. Porque si tú te fijas, otro detallito crucial, si la venida de Cristo, ese rapto secreto e inminente y abrupto, es secreto, porque entonces la palabra de Dios dice que al sonido de las trompetas, pues entonces uno va a ser visible y va a ser audible. Entonces se cae de entrada eso de que una venida secreta, porque
la misma palabra dice que todo ojo le verá y al sonido de la trompeta. Tiene que ser audible y tiene que ser visible. Se cae de la mata, como decimos acá. Automáticamente eso tira por el piso la creencia de la venida secreta de Cristo, eso del rapto. Ahora bien, fíjense en este dato del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 29 al 31. Escuchen. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Nuevamente, mis queridos hermanos, no puede ser una venida secreta, porque va a ser audible y va a ser visible. Está ahí en la palabra de Dios, no es un invento de este servidor. Y también Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, cuando vienen y te proclaman, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará por los siglos de los siglos. En ambos casos, que hablan del mismo momento, el toque de la trompeta llama al reino definitivo de Cristo, no a un momento parcial de la historia. Entonces, tengo que repetirlo de nuevo, pues como en la repetición está el aprendizaje, lo repito de nuevo. La segunda venida, que va a ser al final de los tiempos, va a ser audible, va a ser visible. Eso de una venida secreta queda descalificado con la misma palabra de Dios. Y también, oye, en Mateo 24:40 dice, ¿verdad? Que esto muchas veces te lo utilizan este pasaje. No, mira, ahí está clarito el rapto cuando te dicen, entonces estarán dos en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Dos molerán en la muela. Uno será tomada y la otra será dejada. Mateo 24:40. Ahí está el rapto. Vea que es verdad que se llevan a uno y se deja al otro. Gente, este pasaje a lo que se refiere nuevamente es al fin del mundo y no a una venida secreta anterior. Este pasaje de lo que habla es que uno no puede confiar, no se puede confiar uno de que la salvación está asegurada. Muchas veces eso es un error que se da, que pegan, no, que salvo siempre salvo y todo este revolú que muchas veces se da. Cuidado con eso del salvo siempre salvo, porque a veces creemos que porque somos salvos siempre salvos ya podemos hacer lo que nos da la gana. Hay que ser bien cuidadoso con ese detalle. Pregunto, voy a hacer un paréntesis rapidito. ¿Se ve la imagen mía? Porque acá en mi computadora se frizó un poquito. Espero que se esté viendo. En el cielo. Se ve sí, estoy en el cielo. Ah, pues me fui en el rapto entonces. Te fuiste en el rato, papá. Bueno, ay, Dios mío, disculpen, ¿verdad? Que es que la señal acá está un poco floja por una tormenta tropical que estará pasando por acá hoy. Pero nada, nuevamente aclaro qué es lo que he estado diciendo desde el inicio. Este pasaje a lo que se refiere es al fin del mundo y no una venida secreta anterior, ¿verdad? Uno no puede confiarse de que la salvación está asegurada así porque así e irme a hacer lo que me da la gana. Entonces, otro punto. La creencia de rapto, vuelvo y repito, no es bíblica. La misma palabra de Dios que hemos estado citando una y otra vez la descalifica, porque la auténtica interpretación bíblica no acepta novedades y el concepto de rapto no era conocido en la cristiandad hasta el siglo XVIII, como les dije al principio que le brindé datos históricos de personas que salieron con estas ideas novedosas. Entonces, aquí viene un detalle pero crucial, que siempre yo hablo con mis hermanos cuando tocan este tema. ¿Te has percatado que si esto del rapto fuese algo real, en vez de la segunda venida de Cristo serían 3? Porque ya Cristo vino, ¿verdad que sí? Ya Cristo vino en la historia. Pero entonces, si existiera rapto, Cristo entonces viene por segunda vez a llevarse a los suyos en el rapto
Y entonces en la venida al final de los tiempos, que es la que hemos leído una y otra vez aquí, entonces serían 3 venidas. Entonces sería la segunda y la tercera venida, porque la primera fue la encarnación, recuerden, ¿se están dando cuenta? Si esto de rapto fuera real, entonces en vez de segunda venida serían 3, y eso automáticamente va en contra de lo que establece la palabra de Dios, porque la verdad es que Cristo vino en su primera venida, en la encarnación, hace 2023 años, para la fecha que estamos hablando, ¿verdad? Y solo falta la segunda venida, porque esta venida, la segunda venida, al final de los tiempos, marcará eso mismo, el fin del mundo. Entonces, ese día, Cristo va a reunir a todos, a los que están vivos, o los que estén vivos, ¿verdad? Porque estamos hablando en el futuro, a los que estén vivos para ese tiempo, y a los que estén muertos, los cuales resucitarán. Y después de ese evento, ya el mundo ya no existirá, cielo nuevo, tierra nueva, es lo que dice la palabra de Dios, no es un invento de este servidor. Ahora bien, otro puntito que hay que tomar en cuenta. El rapto, dicen que es para evitar la tribulación, la gran tribulación. Esa falsa evasión del sufrimiento. ¿Han escuchado por ahí la frase pare de sufrir? Ojo, porque los que creen en el rapto, ¿verdad? Que el rapto será antes de la gran tribulación del anticristo, piensan que solo los malvados van a sufrir ese tiempo de persecución. Si esto fuera cierto, entonces el anticristo no tendría quien perseguir, porque ya todos los fieles estarían con Cristo fuera de este mundo. Recuerden cuando definimos el concepto de que es el rapto, que Cristo iba a venir a llevarse a los verdaderos creyentes. Entonces, anticristo, o sea, en contra de los cristianos, en contra de Cristo. Si Cristo se lleva a los verdaderos creyentes, ¿quiénes son los que quedan en la tierra? Los paganos, los impíos. Pues entonces, aquí lo que va a haber es un party de lujuria, a fiestar, viva la pepa, porque entonces no hay cristianos para atormentar, porque ya se fueron en las nubes con Cristo. ¿Ven qué contradictorio es esto? Se les está olvidando a estos hermanos que el sufrimiento tiene un profundo significado bíblico. El hecho es que Cristo sufrió y su cuerpo místico, que es la iglesia, lleva una continua trayectoria de sufrimiento y persecución. Esto está atestiguado desde el Nuevo Testamento, cuando todos los discípulos de Cristo escribieron. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento deja claro que la iglesia sufre y es perseguida. Entonces, habrá una persecución final que va a ser extraordinaria antes del final. Los cristianos no pueden estar esperando un rapto prematuro, sino que deben estar fortaleciéndose para vencer en la prueba. Y desde ahora tenemos que estar así. Nosotros hoy día sufrimos persecución, hoy día sufrimos tribulación. Solamente mira cómo está pasando la iglesia por el momento que está pasando. Yo no tengo que entrar en detalle. Aquel que verdaderamente está pendiente de lo que está aconteciendo en la iglesia se da cuenta que estamos pasando por tribulaciones y persecución. Y es por esto, retomando el tema, que Pablo relata ampliamente sus propios sufrimientos en la persecución de su tiempo. ¿Y qué hacía Pablo? Nos exhortaba para que no tengamos miedo de morir por Cristo en la prueba, que ciertamente vendrán a la iglesia y a cada creyente en particular. Es importante tenerlo en cuenta. Por eso enseña que los creyentes que sobrevivan la persecución del anticristo y estén vivos cuando Cristo venga, no tendrán ventaja sobre los que hayan muerto en la fe. Incluso ambos grupos se van a reunir con Cristo para siempre. Y les digo más, vayan a Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17, o desen una lecturita por el Catecismo de la Iglesia Católica también, el numeral 1001. Vayan y léanlo para que vean que esto no es invento de este servidor, es que eso es doctrina oficial de la iglesia. Por eso, el mismo autor continúa explicando que algún día, un día que únicamente Dios conoce, Jesucristo volverá para llevarse a todos aquellos que creen en Él. Volverá a encontrarse con todos los verdaderos creyentes en el aire. Quienes permanezcan en la tierra en ese entonces usarán toda posible invención de la mente humana para explicar la repentina desaparición de millones de personas. Los pocos elegidos que logren merecer tener parte en el rapto, si usted cree la historia, serán arrebatados a un paraíso lejos del dolor, las agonías y las tribulaciones del planeta Tierra.
Eso es lo que dice el autor de la creencia del rapto. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿les parece lógico? En serio. ¿Algo en lo que basaría usted su futuro? Pregúntese eso de verdad. Porque según los partidarios del rapto, ciertamente lo es. Por lo que a ellos respecta, esto no es ninguna fantasía, hermanos. Se lo estoy diciendo. Es más, si hay alguna persona que verdaderamente cree en eso de rapto, ahora mismo tiene que estar pelándome vivo, escuerándome, como dicen acá. No sé qué significará eso allá en su país, pero acá en Puerto Rico quiere decir que debe estar hablando 1001 cosas negativas sobre mí. Porque ellos te van a citar varias escrituras para apoyar su teoría y se van a ir hasta las últimas. Mira, un ejemplo de lo que citan casi siempre. Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con ellos. Y al final escuchamos la voz de Gigi Vela, ¡Cristo viene! Y ahí sale, hasta el que se había convertido el día anterior vuelve y sale a coger para convertirse. Eso nunca falla. Nunca fallaba en un culto de Gigi y nunca falta en un culto protestante. Y me perdonan si suena burlón, pero esto es la triste realidad que se da. Otro que siempre te van a citar, Primera de Corintios 15, del 51 al 53. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y ahí también vemos los cultos que rápido caja el primero que tenga un chofar y pega a tocar el chofar y salen todos allí cogiendo ahí a que oren y le impongan las manos para que no se vayan a quedar en el rapto. Hermanos, vuelvo y digo, pido disculpas si suena burlón, pero nosotros tenemos que entender que esta teoría del rapto se refuta a sí misma. Cuando nosotros leemos hasta este punto, las citas que muchas veces se nos dan, quizás usted esté convencido de la veracidad de la teoría del rapto, pero antes de convencerse demasiado, considere lo siguiente. Primeramente, está la cuestión de los muertos en Cristo. Según los partidarios del rapto, los santos muertos están en el cielo. Y al momento en que el creyente expira su último aliento y muere, su alma va inmediatamente a estar con Cristo, a estar frente a frente con el Señor, frente a frente con el Señor, ¿verdad que sí? Pero según el apóstol Pablo, tanto los muertos en Cristo como los vivientes seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahora bien, ¿cómo es que los muertos en Cristo reciben al Señor en el aire si ya han estado con él frente a frente desde su muerte? ¿Y por qué habría Pablo de decir a los tesalonicenses que los vivos no pereceremos a los que durmieron? O sea, a los muertos. ¿Por qué mencionar esta cuestión si tanto él como los tesalonicenses sabían que los muertos en Cristo ya estaban con el Señor? Esta pregunta resulta más lógica si uno sabe que los muertos no están con el Señor. Habría que entonces verificar todo esto en detalle. Ahora bien, ¿verdad? Para no seguir dando vuelta en el mismo asunto, porque a veces nos podemos confundir entre tanta cosa. Esta tercera venida de Cristo, como dije ahorita, el tratar de leer la doctrina del rapto secreto en las profecías bíblicas sobre los postreros tiempos, con el debido respeto, es ridículo e imposible. La mayoría de los partidarios de esta teoría dirán que el rapto tiene lugar antes de la gran tribulación y que Cristo arrebatará a sus santos y regresará con ellos al cielo 3,5 o 7 años después, según la teoría que ellos elijan. Él vuelve esta vez para establecer visualmente su reino sobre la tierra. Los favorecedores del rapto
¿verdad?, de un rapto realmente, están hablando no de una segunda venida, sino de una tercera venida en Cristo, que fue el ejemplo que yo le estaba dando ahorita. Entonces, según esta teoría, se supone que el rapto ocurre durante la última trompeta. ¿Y cuál es la última trompeta? Los proponentes del rapto dicen que es la séptima, y en efecto la Biblia dice lo mismo. Pero observe lo que tiene lugar cuando suena la séptima y última trompeta. Y escuchen, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Ahora bien, difícilmente podría llamarse a esto un advenimiento secreto. No puede ser una venida secreta de Jesús para raptar a sus santos. Sin embargo, este acontecimiento tiene lugar ¿a qué? Al sonar la trompeta. Y no hay más trompetas que sigan a la séptima. Es la última trompeta, la final, la que se refería a Pablo cuando escribió: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿No me lo creen? Vayan a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52, porque es evidente que se refiere al mismo acontecimiento que se describe en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Hermanos, analicen. Yo les estoy brindando las citas bíblicas. Yo no estoy sacando nada de la manga. Está ahí, claro y preciso en la palabra de Dios. Observen otra cosa que ocurre a la séptima y última trompeta. Dice Apocalipsis 11:18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Pero, ¿cómo puede ser esto? Si los partidarios de rapto dicen que los profetas y los santos fueron todos arrebatados en el cielo 3,5 o 7 años antes del retorno visible de Cristo. Sin embargo, aquí hay más evidencia que los muertos reciben su recompensa a la séptima trompeta, que coincide con el retorno público y visible ¿de quién? De Jesucristo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que así no es como Cristo va a venir, como lo están poniendo esta gente que son partidarios de rapto. Porque si fuera correcta la teoría del rapto, entonces Cristo realmente no regresará a la tierra al momento dicho, ¿verdad?, de dicho rapto. Únicamente hace un intento por llegar. Nota la descripción constante que se da en el primer capítulo de Hechos. Escuchen, Hechos capítulo 1, versículos 9 al 12. Repito, Hechos 1, 9 al 12. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones de vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que Cristo ascendió visiblemente desde el Monte de los Olivos y predijo que retornaría de la misma manera. Si la intención de Cristo era raptar a los santos, lo cual incluye a los 12 apóstoles, ¿por qué no instruyó a los ángeles que le dijeran lo indicado? Como decía un gobernador acá hace muchos años, esa es la pregunta. Así que para que Cristo venga de la misma manera, así como le habéis visto ir al cielo, necesariamente tiene que poner sus plantas sobre la tierra, no dar marcha atrás, medio camino y regresar al cielo. Miren, para que vayamos tomando en cuenta algo. El profeta Zacarías dijo de este portentoso acontecimiento, Zacarías 14 del 1 al 4: he aquí, el día del Eterno viene,
porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Después saldrá el Eterno y peleará con aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y eso está en Zacarías 14, del 1 al 4. Así que, cuando miramos, todo este itinerario del rapto está trastornado, porque la descripción de Zacarías difícilmente podría coincidir un acontecimiento oculto y secreto. Ni tampoco lo es la descripción que el mismo Jesucristo en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21 nos da sobre esa venida final. Entonces, en cada uno de estos pasajes es importante recordar que Cristo está hablando principalmente a sus propios discípulos, quienes posteriormente integrarían el núcleo de la iglesia de Dios. Observen esta respuesta que el mismo Cristo da en Mateo 24. A la pregunta cuando le dicen, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida al fin del siglo? Pues miren, en el versículo 3, ¿verdad? Que es que se le hace esa pregunta a Cristo, Mateo 24, 3. De haber creído Cristo la teoría del rapto, bien pudo haberles contestado que la primera señal de su venida sería algo semejante a lo que describió al principio de este artículo cuando yo estaba leyendo. Ese desorden general, ¿verdad? Gente desaparecida, etcétera. Pero, en vez de eso, miren lo que el mismo Cristo dice. Él habló de falsos profetas, él habló de guerras, él habló de hambre, él habló de pestilencia. Eso está en los versículos 4 al 7. Entonces, enseguida, en el versículo 9, podemos leer lo siguiente. Escuchen ahora. Entonces os entregarán, refiriéndose a los cristianos, a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, no solamente omite Cristo mencionar el rapto, sino que aún dice que algunos cristianos deberán pasar por la gran tribulación. Entonces, el mismo Cristo está refutando eso de que viene un rapto secreto para librar a la iglesia de una gran tribulación. Porque supuestamente esa gran tribulación era para los impíos, cuando el mismo Cristo deja ver que la gran tribulación también es para la iglesia. La iglesia tiene que ser perseguida por causa de Cristo, para que se mantenga fiel hasta el final de los tiempos. Entonces, mira otra cosa. El mismo apóstol Juan amplía esto cuando en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, hablando de la futura potencia, la bestia, que habría de dominar la tierra algún día, miren lo que Juan escribió. También se le dio a la bestia boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, la gran tribulación. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Apocalipsis 13, del 5 al 7. O sea, escuchen bien lo que yo acabo de proclamar de Apocalipsis 13, del 5 y 7. En el capítulo, ¿verdad?, anterior, la descripción que hace Juan de la venidera persecución del pueblo de Dios es aún más explícita. Escucha bien, esto ahora es Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón, el diablo, que el Señor lo reprenda, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mi gente, si la iglesia va a ser raptada antes de la gran tribulación, ¿qué le sucedió a los fieles mencionados en los anteriores versículos? ¿Cómo es que se les dejó desamparados? Son preguntas que tenemos que hacernos para que nos demos cuenta que esto del rapto no tiene sentido. Es un retorno visible, la segunda venida de Cristo, nuevamente lo voy a recalcar. La profecía dada en el Monte de los Olivos muestra también lo que habrá de ocurrir después de esta gran tribulación. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Que ahorita mismo lo había proclamado Mateo 24, del 29 al 30. Pero note enseguida lo que ocurre después en el siguiente versículo, que aquí es donde complementa el contexto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos, entiéndase, la iglesia de Dios o los cristianos. También podemos ver Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Colosenses 3:12, Romanos 8:33. Y sigo diciendo, ¿verdad? Los juntarán de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, Marcos describe este mismo acontecimiento y dice lo siguiente: y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Eso lo dice Marcos 13:27. Si fuésemos a resumir todo lo que yo le he dicho, porque ya yo perdí el conteo de tantas citas que han mencionado, refutando claramente esta falsa creencia de rapto, y lo que verdaderamente es lo que se tiene que esperar es la segunda venida de Cristo, para lo que tenemos que prepararnos, ese verdadero adviento. Cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, no lo hará en forma secreta. Para resumir, cuando Jesucristo vuelva a esta tierra, no lo hará en forma secreta, como si entrase por una puerta lateral. El mundo entero se percatará de este arrollador acontecimiento. Pueden verlo en Apocalipsis 1:7, Apocalipsis 6:15 al 17. Pero el detalle más primordial es que Cristo viene a realizar la tarea doble de establecer su reino y resucitar a los santos, como dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Así que esto, y no un rapto secreto, es lo que Dios quiere que esperemos con esperanza. Aquel cristiano que verdaderamente está claro en esto, en la falsedad del rapto y la veracidad de la segunda venida de Cristo, que es lo que tenemos que esperar con fe y esperanza, dice claramente: ven, Señor, no tardes. Ven, Señor Jesús. Que Dios los bendiga.